Hola, ¿qué tal? Tenemos entonces como propósito el realizar un ejercicio con diferentes metodologías para pronosticar. ¿Pronosticar qué? Pronosticar el IVA con datos de Costa Rica. He seleccionado de estos datos que tengo, de esta base de datos que va del 2015 al 2023, mes 12, son mensuales los datos, la formación bruta de capital, el IMAE, el IPC general, el índice de precios al productor, me imagino, o a la producción, eh, índice de precios al productor, manufactura, me imagino que esto es el M1, la oferta monetaria, el M2 también, la otra versión de la oferta monetaria, y el PIB mensual general. Desde luego seleccioné en primer lugar el IVA. Una vez seleccionados, botón derecho del ratón para visualizar gráficamente cuál se relaciona mejor con las demás. Entonces le pongo dispersión, eh, le digo que ponga la triangular inferior y aquí tenemos la relación. Puedo poner incluso, ustedes saben, agregar una línea de referencia para ver si la relación es positiva, negativa. Aquí está. Y voy a agregar, le doy doble clic para darle una mayor eh, tamaño a la fuente en las eh, leyendas. Vamos a intentar ponerlo, en este caso, pues un 18 o 20. Ahí se observa un poquito mejor. Y vemos la primera columna, que es la que nos interesa. Por eso pusimos en primer lugar, o seleccionamos en primer lugar, al IVA total. Está claro que la que tiene una mayor relación es el IMAE, incluso un poquito mejor que el PIB. Incluso, si he de decidir por las dos, que son de actividad económica, me voy a referir al IMAE. Luego también tenemos la formación bruta de capital con mayor dispersión. Tenemos el IPC, que se relaciona, fíjense ustedes, de una manera positiva, aparentemente también. Y el M1 y el M2. Parece ser que el M1 representa una mayor dispersión. En este sentido, si tuviese que elegir solamente una, me quedaría o bien con el IMAE o bien con el PIB. Desde luego, preferiría el IMAE. Eh, en términos teóricos, debería, al incrementarse la inflación, debería de reducirse muy probablemente la captura del IVA. Aquí, sin embargo, vemos una relación aparentemente positiva, pero podemos observar que hay una especie como de clusters de racimos, dos racimos en el IPC, de tal forma que podría ser preferible no meterla. En cambio, M1, al incrementarse, se incrementa la actividad económica y esto haría que se incrementara el IVA. Del M1 al M2 me quedaría con M1. Entonces, eventualmente podría quedarme con M1 y también el IMAE para explicar al IVA. Ya con esto en mente, le doy freeze, nombre, ok, y continúo. Podría ver también el análisis de covarianza, de correlación, y ahí tenemos la primera columna y podemos verificar que efectivamente el IMAE, aunque aparentemente tiene una mayor relación, parece ser que es menos dispersa. Podría seguir utilizando el PIB mensual, pero generalmente en las economías se tiene más el índice de actividad económica que el PIB. Así que seguiré utilizando de todas formas el IMAE. Tengo la formación bruta de capital, eh, fíjense, con 65, pero del IPC he dicho que sería preferible no tenerla. En cambio, M1 con 78%. Entonces me quedo con IMAE y M1. Voy a crear, le puedo dar freeze, name, y ahí tengo ya las tablas. Entonces tengo tabla 2 y tengo una gráfica nueva. Fíjense, aquí está, gráfica nueva, ahí la tengo, ya se grabó. Tengo también esta tabla
tabla me parece que 2, ahí la tengo también, y me pueden servir como insumos para poder posteriormente hacer un reporte. Bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Voy a generar y le voy a poner, si me lo permiten, que la variable, en este caso voy a utilizar W como impuestos o IVA total, ¿verdad? Puedo ponerlo así o arrastrar. Acuérdense que eso se puede hacer así, de ese modo. Ya la generé, ahí está. Teníamos, entonces tenemos W ya como la variable del IVA. Z me parece que ya es el IMAE, con lo cual Z ya la tenemos. Ya está, Z es la variable del IMAE. Y me faltaría el M1, que por definirlo, pues voy a poner simplemente generar M igual a M1. Ya tengo entonces mis tres variables. Ahora bien, voy a necesitar tener que hacer una diferencia y aplicarles logaritmos. ¿Para qué? Para realizar el procedimiento de series que ahora mismo son no estacionarias a series estacionarias con el objetivo de realizar un modelo bar. Entonces tengo ese objetivo en primer lugar, realizar una modelación bar. ¿En qué consiste esta modelación bar? Consiste en, número uno, en obtener series estacionarias en las endógenas. 2. Después de realizar el modelo, es decir, la estimación, tendré solamente hasta entonces el pronóstico, tratando de verificar incluso antes, ¿verdad? Le pondré así para ir con orden, verificando la normalidad conjunta. Y como 4, ahora sí tendríamos entonces el pronóstico propiamente dicho. Bueno, ya tenemos ahí las fases que queremos realizar para hacer el modelo bar, y en ese sentido vamos a realizar pues esas diferencias. Ya tengo, en este caso, para la variable z, mis variables las voy a poner aquí. Mis variables son IVA, es decir, la variable IVA igual a W. Luego tendría a el IMAE como la variable, fíjense ustedes, Z. Y luego también tendría la oferta monetaria, en este caso M igual a M1. ¿De acuerdo? Ya tengo en Z, ya tengo la transformación. Aquí está. SDLZ. Ahí está. Vean cómo se hace la transformación. Aquí está la fórmula. Entonces, podría copiarla incluso aquí. Copy. Paste. Control V. Y quito. ¿Verdad? Y pongo generar. Y voy primero con el IVA. Con el IVA, perdón. El IVA hemos dicho que es W. Entonces le voy a llamar SDLW. ¿Y qué pasa? Que la función de hecho es una D, el nombre de la variable, aquí sería el nombre, luego cuántas diferencias quiero realizar, no estacionales, y cuántas diferencias estacionales. En este caso, al ser mes, son, y debemos de poner 12. El nombre de la variable podría poner aquí el IVA, pero como es que además quiero yo ponerle el logaritmo, entonces tendría que poner aquí logaritmo de la variable ¿qué? Pues de la variable W.
y ya tendría entonces de esta manera una primera diferencia estacional, no estacional y el logaritmo, en este caso de W, es decir, del IVA. ¿De acuerdo? Entonces le doy Enter y ya tengo mi variable SDLW. Hago lo propio con, como ya tengo la Z que es el IMAE, hago lo propio con M. Entonces genero, copio, pego y ahora simplemente tengo que sustituir por M. Nada más. ¿Por qué? Porque ya la había construido por acá. Y vean cómo va a aparecer aquí en esta parte esa variable. Aquí está. Entonces ya las tengo. ¿De acuerdo? Verifico ahora con la prueba de Dickey-Fuller. eh, eh, verificar con la prueba aumentada de Dickey-Fuller que sean estacionarias. No es la única prueba, existe la Phillips-Perron, pero entonces seleccionamos. En este caso voy a seleccionar primero, si me lo permiten, el IVA, que en este caso sería SDLW, y realizo la prueba de raíz unitaria con tendencia e intercepto, ¿de acuerdo? Y ahí está el valor de probabilidad 0, con lo cual rechazo la hipótesis nula de que existe una raíz unitaria y por tanto es una serie estacionaria. Es una serie estacionaria. ¿Qué hubiese sucedido si trabajo directamente con W? Queda claro que me debería de decir que no, que no es en este caso estacionaria. Lo hago, lo compruebo. Ustedes, View, Unit, Root, Test. Aquí está. Y vean que en este caso con la tendencia intercepto sucede eso. Si hago la prueba de intercepto me da 6%, con lo cual aceptaría que tiene una raíz unitaria. Y si le doy otra prueba además donde no hay ni intercepto ni tendencia, también es 70%. Con lo cual está claro que con las tres vertientes o variantes de la ADF o la prueba de Dickey-Fuller aumentada, me dicen dos de ellas que no es estacionaria. ¿Qué hubiese sucedido entonces si yo hago las tres pruebas para esta variable? Bueno, lo hacemos para que vean que sí que la pasa. SDLW. Lo voy a hacer con tres pruebas. Vean, con intercepto 0%, rechazo, por tanto no hay una raíz unitaria. Ahora lo hago, fíjense ustedes, con el tendencia e intercepto. Nuevamente tengo 0 y lo hago ahora con ninguna de ellas, ni tendencia ni intercepto. 0. Con lo cual compruebo eso. Hago lo propio ahora con la variable SD y MAE, es decir, SDLZ. Y aquí la tengo. Compruebo, clic, clic. Ahí está, la dejo con tendencia a intercepto. Ahí está el 0, por tanto rechazamos la hipótesis nula de que tiene una raíz unitaria, por tanto es una serie estacionaria. Hago ahora lo propio con M, SDLM. Aquí está. Y tenemos también un 0. Bien. Podría ser dos modelos, uno solamente con estas dos variables, ¿verdad? Y otro modelo var incluyendo tres variables. Lo voy a hacer de esa manera. Bien, hagámoslo primero con dos variables nada más. Entonces, ahí está. Y selecciono, fíjense ustedes, en este caso S del LW y S de LZ. Aquí está. Abrir como var. Le dejo por ahora estos dos. Son los rezagos. Acuérdense que la idea de el modelo var es que en este caso la primer variable, esta que tenemos aquí, queda en función
de todos los rezagos de ella misma, en este caso rezago 1, T-1 y rezago T-2. Eso está planteado aquí. Lo mismo sucede aquí. Yo puedo plantear que SDLZ queda en función de sus rezagos y también de los rezagos de la otra variable. En este caso hasta el rezago 2. Fíjense, si lo hago así, aceptar, creo que queda más claro si lo pongo aquí. La primera columna plantea esta idea de que W queda en función de sus propios rezagos 1 y 2 y de los rezagos de Z. Y en la segunda columna tenemos otra ecuación donde Z queda en función de sus propios rezagos y de los rezagos de W. La explicación es 11 y 4%, muy baja. Pero aquí es donde viene un análisis de cuál es el criterio del tamaño de la amplitud del rezago. Entonces aquí tenemos el criterio de la amplitud del rezago. Voy a poner, por cuestiones económicas, en este caso 24 o 20 rezagos, casi 2 años. Y vemos que nos muestra los criterios para ver cuál es el mejor modelo. En este caso me plantea con el criterio de Akaike 14. Con el criterio, fíjense, de Schwartz y de Hannan-King, uno no me plantea poner retardos y el otro me plantea poner 3 retardos. ¿Cuál elijo? Realmente tiene mayor sentido poner 14 rezagos que solamente 4 o 3. Entonces me quedo con Akaike y con 14 rezagos. Ya con eso en mente me voy a Estimate y ahora le pongo aquí 14. Estoy poniendo juntos IVA y también el IMAE. Ya tengo ahora entonces un R cuadrado del 66% y del 47%. La primera columna tiene que ver con, en este caso, fíjense, W, que es el IVA, y el segundo, fíjense, es el IMAE. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo está la cuestión de los residuales. Vamos a ver la normalidad conjunta a partir de Durning y Hansen. Y me muestra que una revisión, un barrido en este caso, de cada una de las variables. Aquí a partir de la asimetría y de la kurtosis, la prueba de normalidad toma estos dos elementos, la asimetría y la kurtosis. El valor de la kurtosis debería de ser 3, el valor de la asimetría debería de estar alrededor de 0 para que sea normal. Y después ya en conjunto vemos la prueba Jarque-Vera y la prueba Jarque-Vera en conjunto, 9%, por tanto aceptamos que los residuales de manera multivariante son normales. ¿De acuerdo? Entonces, pues parece ser que no tendríamos que intervenir con algún atípico, etcétera. Ahí tenemos que se relacionan bastante bien. Bien, voy a poner entonces aquí nuevamente Estimate o Stats, ahí lo tenemos, y ahora sí me voy al pronóstico. Pero antes de irme al pronóstico, debo de aclarar una cuestión. En Estimate yo he puesto la variable ya realizada, ya creada, SDLW, SDLZ. Sería conveniente poner en este caso la, la función de esa variable, es decir, cómo se pone como función, no ya creada, sino cómo lo puede calcular como una función, en este caso, IViews. ¿Por qué? Cuando yo le doy, en este caso, pronosticar, me va a pronosticar la tasa de crecimiento o la primera diferencia estacional, no estacional del logaritmo de W. Y aquí lo mismo, sería la primera diferencia estacional, no estacional del logaritmo de Z. Y no me interesa realmente las primeras diferencias, sino la variable cruda, es decir, el IMAE y el IVA, no su tasa de crecimiento. En ese sentido, es importante por eso poner aquí en la estimación esta
fórmula, fíjense, D, paréntesis, ahí está, fíjense que con cuidado solamente pongo D paréntesis, hago esto hacia la derecha y aquí voy a poner lo que puse anteriormente, LOG, entre paréntesis, y adentro la variable, ¿se acuerdan ustedes? En este caso será W, el IVA, 1, 12. Y del mismo modo con la variable Z. Copio aquí y repito. Control C, pego y ahora en lugar de W voy a poner Z. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces estoy ahí poniéndolo ya como una función. Lo interesante es que cuando, y me da, fíjense lo mismo, ¿se acuerdan que me daba un R cuadrado del 66 y 47%? O sea, me da exactamente lo mismo. Lo interesante es que en el forecast, bueno, incluso, ¿se acuerdan ustedes que me daba, para que vean que es lo mismo, me daba en la normalidad, lo pasaba con el Durning-Hansen. Ahí está, 9%. Bueno, pues ahora en el pronóstico, si yo le digo que le ponga una B, en este caso del modelo VAR, un sufijo, y que la muestra del pronóstico va del 2024 al 2025 mes 12, le doy a aceptar, me muestra los niveles, fíjense ustedes, de el IVA y los niveles, que no la tasa de crecimiento, fíjense ustedes, del IMAE. Con lo cual, a las variables que yo ya tenía, fíjense, ya tengo W y WB, que es el pronóstico, que es lo que me está interesando, es decir, el IVA, las grafico ambas. Me está interesando por ahora pronosticar el IVA y graph, y le doy que lo grafique. Ahí está, clic, clic, y le voy a dar un grosor mayor en este caso a la variable, fíjense, IVA, ¿no? Que es el W. Ahí está. Entonces ahí tengo la estimación, en este caso, del IVA. Cual me parece interesante. Bueno, ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Y vamos a hacer, desde luego que también aquí sale el pronóstico del IMAE, ZB, y si lo comparo con Z, pues lo mismo, ¿no? Graph, y le pongo OK y clic, clic. Bueno, aquí queda muy claro, ¿verdad? Que en este caso lo rojo es el IMAE observado y lo que está en azul queda muy claro que es el IMAE pronosticado con el modelo VAR. Me parece que es un buen pronóstico. Bien, vamos entonces ahora a realizarlo ahora, pero con dos variables. El modelo VAR, no con una, sino con dos variables. Vamos allá. Tengo o tendría entonces, ¿están de acuerdo conmigo? Que copiar, para no copiarlo, para no escribirlo después, esta fórmula, que es la función que me permite calcular la primera diferencia estacional no estacional del logaritmo de la variable. Entonces ya la copio, ahí está, le pongo control C o copy, como quieran, y ahora selecciono tanto D, S, ¿verdad? S, en primer lugar el IVA, segundo lugar el IMAE, y en tercer lugar, en este caso, la oferta monetaria. Abrir como bar, ahí está, la dejo por ahora así, ¿de acuerdo? Y le pido que me muestre cuál es el tamaño del rezago que debería de estar utilizando. En este caso le vuelvo a poner 20 y me dice que en el caso de Akaike y de Hanankin serían los 20 rezagos.
En Schwartz me dice que no debería de poner ningún rezago, es el mismo tiempo t. Voy a poner en ese sentido 20 rezagos. Vamos a ver qué sucede. Entonces me voy a Estimate y le pongo 20. Aceptar. Ahí ya tengo 3, fíjense ustedes, 3 ecuaciones. Tendría en ese sentido, fíjense ustedes, a W en función de todos sus rezagos, de los rezagos de Z y de los rezagos de M. Y en la segunda columna tendría a Z explicada por todos sus propios rezagos, los rezagos de W y los rezagos de M. En la tercera, la oferta monetaria estaría en función de todos los rezagos de la oferta monetaria, de los rezagos del IVA y de los rezagos, fíjense también, del IMAE. Bien, entonces ahora hago la prueba de normalidad con Durning-Hansen y me dice que es normal, afortunadamente. No tengo que intervenir con variables dicotómicas o DOMI para poder evitar algunos puntos atípicos. Bien, entonces me voy a, fíjense ustedes, a lo que es el pronóstico, pero antes tengo que definir precisamente como función y no como variable a W. Pego aquí, sustituyo el W aquí, pego aquí también, sustituyo con Z y por último pego en este último, fíjense, donde voy a sustituir el M, ¿verdad? Que ahí está de hecho. Entonces tengo W, Z y M. Vale, perfecto, con 20 rezagos, aceptar. Me va a salir lo mismo, fíjense que la normalidad, ¿se acuerdan ustedes que era más del 5%? Durning-Hansen 36, con lo cual ahí estoy súper bien. Y ahora la cuestión es de que ya definido de esta manera, ya el pronóstico me va a dar en los términos y escalas de las propias variables. Con lo cual le doy pronóstico, forecast, y le voy a poner W, en el sentido de que estoy utilizando, aparte de la variable propia que quiero estimar, que es el IVA, perdón, utilizo otras dos y no solamente una variable para correr el bar. Y el forecast va a estar del 2024 01 hasta el 25/12. Está, vean la M, la W, que en este caso es el IVA, y el IMAE. Me quedo por ahora analizando solamente el IVA y entonces comparo W, WB y WBB. Aquí está. Vamos a ver qué nos dice. Fíjense cómo en este caso parece ser que no me pone aquí la SDLZ, SDLM, me pone ZW. Me pone entonces, fíjense, el segundo bar, pues de manera muy exagerada su cálculo, ¿no? Realmente tiene mucho mayor sentido el primero, es decir, cuando utilicé solamente el IMAE, que cuando utilizo, además del IMAE, la oferta monetaria. Porque fíjense que acá está, si remarco el W que está en azul, vamos a ver si me permite calcularlo. Aquí está, elementos gráficos, la azul la pongo un poquito más gruesa, aplico y pueden ustedes observar cómo tiene mayor sentido el bar con una sola variable explicativa o acompañando a la variable IVA que tener dos variables explicativas. Por esa razón me quedaría con la primera, ¿de acuerdo? Me quedo con la primera, bien, entonces ya tengo el modelo bar.
Me quedaría entonces con estas dos. Vale, perfecto, muy bien. Eh, Tengo ya entonces mi modelo bar. Bien, vamos ahora al modelo ARIMA. ¿De acuerdo? Podemos ir al modelo ARIMA también.